no solo ha sido la voz de los republicanos en el Congreso. A día de hoy, una gran parte del pueblo americano, incluso los legisladores de su propio partido, también consideran que la actuación del encargado del Departamento de Seguridad Nacional, de Alejandro Mayorkas, en la frontera sur, ha sido todo un descalabro. Hoy hubo una comparecencia ante el Congreso. Sus balbuceos y sus contradicciones no pudieron hacerlo más evidente. Los senadores Lindsey Graham y Ted Cruz fueron tajantes. Le pidieron que, si aún le queda un poquito de integridad, debería renunciar a su cargo. Un cargo que ha ejercido de forma deplorable porque los hombres de la patrulla fronteriza jamás han tenido un líder que los defraudara más que él. Josh Hawley, por su parte, le preguntó si sabía o si tenía alguna idea de la preocupante entrada de migrantes rusos o chinos por la frontera sur, viniendo de países comunistas, enemigos de los Estados Unidos. Y es que cuando la tensión sobre este pulmón abierto, que ha desatado una de las peores crisis migratorias de la historia, parecía desdibujarse, tras el intento de más de 2.000 migrantes de entrar a la fuerza por un falso rumor hace un par de semanas, ayer todos los reflectores volvían a caer sobre este cuello de botella dominado por los carteles de la droga y por los traficantes de personas. Un voraz incendio en el Centro Mexicano de Migración en Ciudad Juárez dejó calcinados a 40 migrantes y heridos a otros 30. Un confuso incidente que ha disparado todas las alarmas y que en la tarde de hoy ha provocado también que centenares de migrantes se agolparan de nuevo en el borde del río Bravo tras el nuevo rumor de que nuestro país iba a abrirles la frontera en compensación por las muertes de sus compatriotas. Unas muertes que recaen directamente sobre México, por tratarse de un edificio federal mexicano, en suelo mexicano, y al que, como respuesta a las exigencias de Naciones Unidas de iniciar una investigación para limitar responsabilidades, de una y sin ninguna misericordia, Andrés Manuel López Obrador ha lanzado a los propios muertos. Y es que menos de 2 minutos de su soporífero monólogo diario con la prensa, el portavoz de los dictadores de América Latina y líder de la verdad suprema, se ha sacudido la culpa como nos tiene acostumbrados, asegurando que el incendio lo provocaron los mismos reclusos, los muertos, al quemar los colchones como protesta para no ser deportados. La tragedia llega en un contexto de creciente presión migratoria, con 2.76 millones de personas detenidas en la frontera entre México y Estados Unidos. Solamente durante el año 2022, según confirmaron las autoridades estadounidenses, y en el que en el pasado mes de diciembre se alcanzó un récord de capturas con 251.487, una media de más de 8.000 al día. ¿Y no hay crisis? Bueno, quizás es que esta clase de políticos no sabe el significado de la palabra crisis, o quizá es que, bueno, tiene una ceguera transitoria que le impide ver la realidad. Voy a presentarles de inmediato a mis invitados. Dan Garza, presidente de la Iniciativa Libre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Arián, qué placer, siempre. Y nos acompaña también Negar Granado, abogado y un conocedor, obviamente, de estos temas migratorios. Gracias, Negar, por acompañarnos. Gracias, Marian, para mí un placer acompañarte. Dan, vamos a comenzar con la actuación del señor Mayorkas. Yo estaba diciendo que no es solamente el pueblo americano, que no son solamente la gente de su propio partido. Yo creo que ya tiene una barra y es imposible quitarle la papeleta de una persona que ha hecho muy mal su trabajo al frente del Departamento de Homeland Security. No, vergonzoso la actuación de Mayorkas. Todo el mundo sabe que la frontera está desbordada. Este diciembre, como tú habías dicho, ya llevamos 23 meses en racha, arriba de 150,000 cruces ilegales. Y en diciembre, como dijiste tú, 250,000. O sea, 2.7 millones al año es un récord por más de 1 millón. O sea, pero apantallando, no siendo claro, evadiendo lo que son una respuesta clara y contundente una y otra vez, con senadores que saben muy bien qué es lo que está pasando. No sé por qué trata de fintar así de esa forma y defraudar a lo que es el público americano, pero sí, se vio muy claro y todo el mundo sabe que la explotación sexual de niños y mujeres sigue, el contrabando humano sigue, niños abandonados en la frontera, la violencia del cartel y la guerra entre rivales sigue. También el reclutamiento forzado de personas en la frontera, esclavitud de mujeres que están involucradas en contra de su fuerza en la prostitución. Todo esto sigue, pero como si nada, indiferente este hombre.
Bueno, yo lo que creo, yo añadiría que hay muchos políticos que emiten obviamente su sello personal, su criterio ante situaciones de estas características. En el caso de Mayorga ha quedado más que evidente que es un títere de esta administración sin más pena y sin más gloria. Ahora, Negar, lo que no cabe duda es que lo que ha ocurrido también en México es una señal de alarma para ambos lados de la frontera por la forma en la que se está manejando todo esto y sobre todo por la situación en la que han estado todos esos migrantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador, muy fiel, como yo decía, a ser verdad suprema, inmediatamente ha dicho, esto no es culpa mía, esto es culpa de los señores que se han muerto porque quemaron colchones. Pero hay un vídeo que dice todo lo contrario. ¿Te parece si vemos un poquito de ese vídeo? Sí. Y ahora lo comentamos? Chicos, ¿nos pueden poner, por favor, algunas imágenes de ese vídeo? Y nos pueden poner también, si son tan amables, las declaraciones de Mayorkas para poder comentarlas con Negar. Video en el que se ve que los migrantes que están detenidos se van acercando a los barrotes por el humo y por esas llamas que ya comienzan a salir, y ahora en escasos instantes vamos a ver también cómo los guardias, lejos de abrir esos barrotes y abrir esas celdas, lo que hacen es huir del edificio. Eso es lo más obsceno en ese video. El video es algo bien dramático. Primero, tenemos que partir indicando de que no son unos migrantes, son unos exiliados forzados. O sea, hay una crisis humanitaria que se ha desbordado en países de Centroamérica, en países de Sudamérica. Vemos la cantidad de muertos, 40 personas muertas con distintas nacionalidades, guatemaltecos, salvadoreños, también, ¿no? Venezolanos, ecuatorianos y un colombiano. O sea, no estamos hablando de que son todos centroamericanos, estamos hablando de una situación que se vive en Latinoamérica, en Sudamérica, y que es una crisis humanitaria que el señor Manuel López Obrador no puede hacerse la vista gorda. Adicional a eso debemos entender otro punto, y es que esos oficiales que estaban en el video estaban en la obligación de socorrer a las personas. La omisión de socorro es un delito y que está categorizado dentro del estatuto de la Corte Penal Internacional como un crimen hasta de odio, sí, se pudiera entender como un crimen de odio porque es en contra de personas que son migrantes. Lo otro que tenemos que entender es que los migrantes no han cometido ningún crimen. Pudieron haber cometido algún delito, rompieron la ley de migración de los países, pero no son criminales para estar encarcelados. Ellos debieron haber estado retenidos en una situación mucho menos forzada a la que estaban. Imagínate si esto hubiera ocurrido en la administración anterior, donde con toda la desfachatez del mundo nos mostraron las jaulas donde aparentemente estaban los niños. Y yo les contaba a usted que en el año 2012, esta señora que les está hablando, yo misma grabé con mi propia cámara la situación en la que estaban esos niños precisamente en el paso fronterizo del Paso, valga la redundancia. Y en aquel momento se negó, y era la administración Obama. Sí, es decir, somos extremadamente hipócritas cuando nos fijamos en una cosa y la criticamos y hacemos la política del avestruz cuando no nos interesa. Eso es correcto. Adicional a eso, Marian, tenemos que también tomar en consideración dos cosas que son fundamentales en este momento, y es, las personas no deberían estar detenidas y esas personas vienen siendo víctimas de crímenes en el camino para llegar hasta los Estados Unidos. Lo decía muy bien el invitado anterior en su exposición. Dan decía que definitivamente eran personas que eran objeto de extorsión, de secuestro, de cobro de vacuna, de esclavitud, es más, una esclavitud modernizada, personas que habían sido objeto de violación y hasta de homicidio, para poder llegar a México. O sea, se sometieron a una serie de procedimientos tortuosos. Y hay un trasfondo más importante, Dan, y ese trasfondo más importante es que si bien la responsabilidad de López Obrador y de México es indiscutible al tratarse de un edificio federal en suelo mexicano, lo que también es increíble es que Estados Unidos y esta administración se pueda sacudir su responsabilidad en este hecho, que también lo tiene, porque toda digamos, éxodo migratorio se produce por una política de puertas abiertas y la negación de una crisis hasta el día de hoy por el señor Mayorkas. No, así es. El viejo refrán, ¿verdad? Que México tan cerca de los Estados Unidos y tan lejos de Dios. En este caso, México está abrumado, ¿verdad? Con el flujo de miles y miles y miles de migrantes que ven a los Estados Unidos como la tierra prometida, pero se han concentrado ahí en la frontera entre México y los Estados Unidos. Y yo creo que esa concentración en la frontera les complica la vida también a esas ciudades fronterizas como Reynosa, Matamoros, Miguel Alemán,
a todo lo largo de la frontera. Y yo creo, pero sí se ha empeorado demasiado la crisis bajo esta administración de Biden y Mayorkas, como hemos dicho, y no esperemos alivio de Andrés Manuel López Obrador, que no tiene ni la voluntad para encarar la crisis. Mire, sí fue imprudente eso de quemar los colchones, claro, pero mi colega es correcto en decir de que la responsabilidad de darle socorro a estas personas estuvo en ellos, pero no, en el video se ve de que huyen y no evacuaron a estos. Una negación de auxilio absoluta. Sí, efectivamente. Es increíble ver esto. Y sí, o sea, es un cúmulo de factores, ¿verdad?, que induce a esta crisis, a esta tragedia. Pero sí, las administraciones de ambos lados tienen mucho que ver en todo esto. En más materia, vamos a ver qué fue lo que dijo, lo que le preguntó el congresista Lindsey Graham, el senador Lindsey Graham, al señor Mayorkas, y cuál fue posteriormente su respuesta. Pero esa idea de que el Poder Ejecutivo está indefenso sin el apoyo del Congreso es ridícula. ¿Quiere arreglar esto, señor secretario Mayorkas? Vuelva a las políticas de Trump. Simplemente vuelva a imponer todo lo que hizo Donald Trump para asegurar nuestra frontera y su problema mejoraría drásticamente. Ustedes cambiaron las políticas y miren qué mal resultado tienen. Estamos bajo el ataque de los carteles de la droga. Hemos perdido el control operativo de la frontera. Usted ha dicho que tenemos el control de la frontera, pero el jefe de la patrulla fronteriza dice que no tenemos control operativo de la frontera. Cualquiera que crea que tenemos el control de la frontera solo está en negación. Hemos perdido el control de nuestra frontera. Bueno, yo creo que esto ha sido tajante, pero vamos a ver cuál fue la respuesta del señor Mayorkas. Déjeme ser claro. Estamos intensamente enfocados en asegurar la frontera. Estamos igualmente enfocados en hacer cumplir nuestras leyes para asegurar la frontera. Los agentes de la patrulla fronteriza y todo el personal del Departamento de Seguridad Nacional están haciendo un trabajo heroico en ese sentido. Con respecto a la definición de control operativo de la frontera, no utilizó la definición que aparece en la ley de cercas seguras. Esa ley establece que el control operativo se define como la prevención de todas las entradas ilegales a los Estados Unidos y según esa definición, usted sabe perfectamente que ninguna administración ha tenido jamás el control operativo de la frontera. Yo prefiero definirlo de otra manera, maximizando los recursos que tenemos para entregar resultados más efectivos. Y de hecho lo estamos haciendo. Miren, sin ser legisladora, y yo tengo muchas respuestas que darle a este señor, porque si no hubiera sido por la ejecución de la patrulla fronteriza tratando de cubrirles las espaldas a la ineficacia y a la inacción que han tenido en la frontera, negando, como yo decía, esa crisis hasta el día de hoy, quizá esta situación no se hubiera provocado. Sí, definitivamente la política migratoria en la frontera ha sido muy blandengue, ha sido muy débil. Trataron de alguna u otra forma de paralizar o de cerrar la frontera. Salió en algún momento Kamala Harris diciendo de que las fronteras estaban cerradas, que no había política de fronteras abiertas, pero definitivamente eso es un discurso que no caló en los migrantes que están tratando de llegar a esa tierra prometida, como decía Adam. Definitivamente no hay una política certera con respecto a lo que son los procesamientos de las personas que, vuelvo a decirlo, son personas que cometieron delitos pero no son criminales, cometen delitos porque rompen la condición de frontera, de traspasar ilegalmente una frontera de un país sin tener los documentos necesarios para poder ingresar legalmente a los Estados Unidos. Ahora, os hago una pregunta a los dos, tanto a Adán como a ti, Negar, porque me interesa también saber tu punto de vista como abogado. Lo que sí es cierto es que con la llegada, con el desembarco de los republicanos en el Congreso, los demócratas se apresuraron, esta administración se apresuró a tratar de poner medidas que pudieran poner una especie de tirita en esa llaga. Y sin embargo, pues se ha visto que no ha funcionado, porque a pesar de ese parol que se ha entregado a los cubanos, a los nicaragüenses, a los haitianos, a los venezolanos, había muchos venezolanos en ese centro, y aunque ha frenado en cierta medida la cantidad de esas personas que vienen, porque entregan 30.000 visas mensuales, lo cierto es que quienes no aplican siguen tratando de entrar, Dan. Sí, no, es que ya se sabe que un mal mensajero donde no se ha dado esa certidumbre de que no se puede entrar si no tienes autorización,
yo creo que ha inducido este flujo de inmigrantes haciendo la cala, ¿verdad?, de entrar a los Estados Unidos. Y mire, sabemos que hay ya propuestas bipartidistas, the Border Solutions Act, que nos va a dar 4 centros de procesamiento, más jueces, más fiscales, the Dignity Act, the Farm Worker Bill, Security First Act, una propuesta tras otra, bipartidistas, y esta administración no le interesa extender la mano al otro lado y decir, ok, vamos a acordar, vamos a llegar a un consenso aquí, te vamos a dar seguridad fronteriza junto con vías legales, pero no, quieren demonizar a los republicanos y con eso, este testimonio descarado que dio Mayorkas, tratar de apantallar de que todo va bien, es increíble. Y si las visitas que se realizan al volcán, al cráter del volcán, son las que hizo la señora Kamala Harris y la que hizo el señor Biden, como se suele decir, apaga y vámonos, porque el tema del parol incluso está increpado en 20 estados, y hay 20 estados que han dicho que eso tiene una periodicidad, sí, que en un momento dado puede ser eliminado, porque no, o sea, lo pusieron como parol, pero realmente sería como una reunificación familiar. Mira, el tema del parol es bien interesante, porque cuando nosotros vemos la primogenia del parol, se utilizó para los ucranianos cuando vino la invasión rusa. O sea, ellos experimentaron este proceso con los ucranianos y de alguna otra forma les dio resultado. Y después lo implementaron con los venezolanos, fueron la segunda solución que les dieron. Y después incluyeron a partir de enero de este año a los nicaragüenses, a los cubanos y a los haitianos. Ahora bien, definitivamente cuando nosotros vemos la demanda que hacen los fiscales de 20 estados, no le vamos a dar el tinte político, son fiscales que de alguna otra forma van a la ley y dice que la forma de venir legalmente a los Estados Unidos a través de un proceso de visa. El parol lo que hizo fue poner un pañito de agua caliente para que no continuara el malestar en la frontera. Adicional a eso, crearon dos programas. El programa donde tú podías pedir una entrada a través de una aplicación que se llama CBP One y te entregabas a la patrulla fronteriza para que fuese procesado y te dieran un release on the recognize, una libertad bajo reconocimiento con una fecha de corte, pero tampoco sirve. O sea, la aplicación no funciona y eso es lo que ha hecho que se incrementara esa migración en México esperando una autorización para poder entrar legalmente, entre comillas, a los Estados Unidos. O por lo menos hacer el proceso para poder entrar a través de esta aplicación y poder entregarse a la patrulla fronteriza, ser procesado y llevar el proceso dentro de los Estados Unidos. Debo recordar que ninguna política migratoria fronteriza es efectiva. Tenemos que recordar que el MPP que se utilizó para los cubanos, que era el protocolo para migrantes, donde tú te quedabas en México para después estar autorizado y presentar el asilo en los Estados Unidos, no era efectiva tampoco. No, pero fíjate, se increpó en las Cortes, o sea, cuando lo utilizaba Trump, yo recuerdo que se increpó en las Cortes, sí, sin embargo, fue otro de los mecanismos que utilizó momentáneamente Biden. O sea, que en un momento dado sí que pudo funcionar. Efectivamente, sí, pero definitivamente funciona, pero debemos recordar también que para el año 2019, antes de la pandemia, las Cortes se tuvieron que movilizar a los puestos fronterizos, se hacían las audiencias en unos containers para poder nosotros cubrir lo que eran las peticiones de asilo o las peticiones de protección bajo la Convención contra la Tortura de esas personas que se habían quedado en México y le daban la autorización para pasar solo a la audiencia. Si en la audiencia le era aprobado el asilo, la persona ya quedaba dentro de los Estados Unidos, y si no era aprobado el asilo o la protección contra la tortura, la persona estaba deportada. Bueno, Dan, hay otro punto que yo sigo hablando sobre estas políticas de la avestruz. Anthony Blinken, el secretario de Estado, cuando tuvo que comparecer ante el Congreso esta semana, decía que en México los carteles tienen tomado grandes áreas de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, de nuevo, verdad suprema, y en su carácter misógino y combativo, inmediatamente dijo que eso no es así porque en México no hay un solo área que no tenga autoridad. Lo que se le olvidó decir al señor es que esa autoridad está también bajo el precio y el pago del narco. Ahora, los narcotraficantes siguen teniendo un peso añadido a esta crisis migratoria. Y yo me imagino que en la frontera, a pesar de lo que el gobierno federal haga, tiene que haber un plan de contingencia, tiene que haber un plan B que ya, de alguna manera, se está escuchando en pequeños círculos.
Se supone, pero ya se ha generado toda una corporación, una industria cartelera, o sea, de todo esto, ¿verdad? Porque se están beneficiando financieramente de una forma impresionante. Yo creo que actúan con esa impunidad y al mismo tiempo ejercen su propia ley, su propia justicia. Esas personas que fueron secuestradas, ellos ejecutaron justicia sobre los miembros del cartel. Increíble, antes de que el gobierno actuara. Y esto yo creo que ese es un microcosmo de lo que está pasando en México, de tratar de tapar el ojo, pero ya todo el mundo sabe lo que está pasando. Y claro, el flujo sigue hacia los Estados Unidos. Y yo creo que el mayor problema en todo esto, al fin de cuentas, es de que estamos empeorando la situación donde estamos creando una sociedad de dos niveles. Una sociedad de ciudadanos que se benefician de todos los beneficios de ciudadanía y otra sociedad de indocumentados que viven en la sombra, viven atrabados, atados yo creo... Es un punto extremadamente importante. Antes de concluir, yo creo que tenías algo... Sí, hay algo bien interesante y es que toda la migración en los Estados Unidos se está ralentizando producto de la cantidad de casos que no han podido resolver y que vienen arrastrando post-pandemia. Bueno, pues les quiero agradecer muchísimo a los dos, Dan, como siempre, por habernos acompañado desde Texas. También muchísimas gracias a ti, también, Negar, por estar con nosotros. Y este es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar, porque al final del día, como dice el dicho, unos por otros, la casa sin barrer. ¿Qué pasa?